Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora los acentos diferenciales o los acentos diacríticos. Los monosílabos en español habitualmente no llevan tilde, pero hay algunas excepciones que usamos para distinguir palabras que se escriben igual pero que significan cosas distintas. Entonces, ¿qué son los acentos diferenciales? Los acentos diferenciales son tildes que se colocan en algunos monosílabos para distinguirlos de otros homógrafos, palabras de la misma forma que se escriben igual pero que tienen significado o función gramatical diferente. La idea clave es que no cambia la pronunciación, pero sí cambian el sentido de la palabra. Bueno, ejemplos de principales acentos diferenciales. Tenemos el pronombre personal tú y el adjetivo posesivo tú. Tú eres mi mejor amigo o mi mejor amigo eres tú. Ese es el pronombre personal y el adjetivo posesivo. Tu casa está cerca del parque, posesivo. Entonces, tú reemplaza a la persona y tu adjetivo indica posesión. Un dato interesante a tener en consideración es que los monosílabos tónicos que llevan acento tienen la independencia, ¿sí?, de poder terminar una oración, ¿sí? No necesitan apoyarse en una palabra. Por el contrario, ¿sí?, los átonos, ¿sí?, los monosílabos átonos necesitan apoyarse en una palabra. Noten que si bien es menos habitual, el pronombre personal perfectamente puede estar al final de la oración. Es más habitual decir tú eres mi mejor amigo, pero también podríamos decir mi mejor amigo o mi amigo eres tú. El adjetivo posesivo no, naturalmente no tiene sentido utilizar un adjetivo posesivo si luego no va a haber una palabra. Entonces la única posibilidad es el adjetivo posesivo átono con una palabra inmediatamente después. Tu casa está cerca del parque. Lo mismo sucede con el artículo él y el pronombre personal él. Él no quiso venir, pronombre personal. También podría ser, es menos común, eh, no quiso venir él, pero gramaticalmente no hay problema. Y el artículo que siempre necesita una palabra. Luego, el coche está en la puerta, el artículo determinado. Tenemos lo mismo para el pronombre preposicional mi, que reemplaza a yo, y el adjetivo, ¿sí?, posesivo. Ese regalo es para mí, pronombre personal con preposición. Mi perro es muy cariñoso, adjetivo posesivo, siempre con un sustantivo luego o alguna palabra que funcione como sustantivo y por lo tanto, sí, o ya sea un vínculo personal, sí, mi madre, por ejemplo, sí, pero siempre una palabra luego. Luego tenemos el té, que es la bebida, y el té, que es el pronombre personal. ¿Quieres un poco de té? Sustantivo, bebida, naturalmente con capacidad de ser independiente y de terminar una oración. Te lo dije ayer, pronombre de complemento pronombre de complemento indirecto en este caso, te. Entonces, como pronombre siempre tiene que estar seguido de una palabra. Aquí en este caso está seguido de otro pronombre que es el pronombre de complemento directo, ¿sí? Te es lo que se bebe y te es lo que se pronuncia cuando hablas con alguien, ¿sí? Es en definitiva el pronombre de complemento indirecto. De manera informal, por supuesto, ¿no? Si fuera usted sería se lo dije antes. Tenemos la conjugación, ¿sí?, del verbo dar en subjuntivo, en presente de subjuntivo, y tenemos también la preposición de espero que me dé una oportunidad, verbo dar en presente de subjuntivo, espero que me la dé, simplemente terminando luego la oración porque es un monosílabo tónico y tiene esa posibilidad. Esa carta es de mi hermana. Aquí la preposición naturalmente siempre necesita estar seguido luego de una palabra. De indica una acción, bueno, presente de subjuntivo del verbo dar, y de como preposición señala origen o pertenencia habitualmente. Tenemos el más y el más.
¿sí? El más de cantidad, ¿sí? Quiero más café. Siempre vamos a necesitar una palabra luego del más o también quiero más. Y luego tenemos el más literal, perdón, el más literario, no literal, literario, que quiere decir pero y que en el lenguaje oral es muy poco utilizado, queda más para lengua escrita. Quiso ir, más no pudo, ¿sí? El literario de pero. Entonces, más aumenta, más café, quiero más, y más de contraste, el contraste literal, perdón, otra vez, literario, que funciona como pero. Luego tenemos el sé, conjugación de saber, sé la respuesta, verbo saber, yo la sé, o también el imperativo del verbo ser, sé amable, ¿sí? Técnicamente el sé amable podría quedarse solo también al final de una oración, pero es mucho más difícil de visualizar, ¿sí? Para que verdaderamente pueda hacerse. En todo caso sería celo, sé más amable, celo, ¿sí? Habitualmente es más común que utilizar simplemente sé. Y luego el pronombre, ya sea reflexivo, este, pronombre reflexivo, ¿sí? O recíproco, que es el se sin acento. Se fue temprano. Verbo irse reflexivo. O se saludaron. El verbo también de perdón, el pronombre de reciprocidad. Se saludaron. Se pertenece al verbo ser o saber. Se acompaña a verbos, independientemente de cuál sea su función. Si es un pronombre, siempre va a estar con verbos, no lleva acento. Tenemos aquí el sí como adverbio de afirmación, sí, quiero ir contigo o quiero sí, lleva acento, siempre confía en sí misma, pronombre reflexivo, ¿sí? O aquí tenemos el si llueve no salgo, condicional, ¿sí? Este sí sin acento, si afirma se refiere a una persona, es el pronombre, ¿sí? Y si cómo plantear una condición, el sí planteando una condición que no lleva este acento. Otros casos que podemos tener, perdón, se me escapó el portugués, tener son aún como todavía y aún incluso. Sí, cómo como pregunta, sí, como exclamación y cómo como relativo, cuando como pregunta o exclamación y cuando como relativo, cuando como pregunta o exclamación y cuando como relativo, ¿sí? Entonces, cuando son interrogativos o exclamativos, tilde. Cuando son relativos o conectores, no llevan tilde. ¿Cómo estás? Interrogativo con tilde. No sé cómo lo hizo, interrogativo indirecto con tilde. Hazlo como quieras, relativo sin tilde. Aún no he estudiado todavía con tilde, ¿sí? En portugués sería ainda, ¿sí? En términos cronológicos. Aún los mejores vayan, ¿sí? Incluso sin tilde. En definitiva, los acentos diferenciales no cambian la forma de pronunciar la palabra, pero sí su función y significado. Y recuerden siempre, los tónicos tienen la capacidad gramatical de ser independientes y los monosílabos átonos siempre van a necesitar luego una palabra para completar su significado, ¿sí? Entonces, por eso puede cambiar completamente el sentido de la oración.